Eso también es adoración. Aplauda al Señor. Dele adoración al Señor. El Señor, como no nos cansamos de decir, es bueno con nosotros en todo tiempo. En todo momento Él está pendiente de sus hijos para cubrir cualquier necesidad, para cubrir cualquier cosa que pueda estar pasando en nuestras vidas. Y para eso, esta noche tenemos nuevamente el privilegio de que estamos aquí porque creemos que el Señor nos va a hablar. Y esta noche lo va a hacer a través de nuestro amado hermano y pastor Manuel. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por esta bendición. Buenas noches para todos, Dios les guarde, les bendiga, con toda gloria a Dios. Bien, ya saben, no vine a sacar aplausos, vinimos a trabajar el corazón. Creo que el Espíritu Santo puede sincerar nuestro corazón para darle forma a nuestras vidas hasta que Cristo Jesús sea formado en nosotros. De hecho, si no, no existiese el Evangelio. Busque por favor en su Biblia Evangelio de Juan, su capítulo 3, desde el versículo 1. Una historia muy conocida. La historia del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, ya saben que siempre ando acompañado de mi amada esposa, mi Miss Universo 2000 siempre. El reinado de ella no pasa de moda porque es 2000 siempre. Mi hijo Diego, y ando con mi amada familia Villalobos. Hoy me quedo donde Adolfo. Vamos a compartir más tarde por allá. Bien, San Juan 3, 1 ya lo tiene. Léalo conmigo si se puede colocar de pie por un momento y leemos juntos esa palabra. El que no trajo Biblia, por favor, acérquese a uno que cargue una Biblia y lean junto conmigo la historia. Dice la Escritura. El tema de hoy es la continuación de del último mensaje. ¿Se acuerdan? El evangelio antropocéntrico. Es el único evangelio que hay que atacar y hay que predicar el evangelio teocéntrico. Es una continuación. Juan 3, 1 dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Quiero que repita ese versículo conmigo. Diga conmigo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Continúa la lectura conmigo, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y amén. Padre, gracias te damos en esta noche, Espíritu de Dios. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que tu presencia pueda trabajar, cincelar nuestros corazones, cincelar nuestros pensamientos, transformar nuestra mente de tal forma que nuestra vida pueda expresar, manifestar la vida del Hijo de Dios en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento. De aquí a las 2 de la mañana que termina la vigilia. Continuemos hablando de la importancia de ser salvo y del engaño que mucha gente hoy tiene. Jesús comenzó diciendo en una oportunidad que habían dos caminos. Un camino que era ancho, amplio, espacioso. Y las estadísticas del Señor dicen que ese camino es un camino de perdición. Jesús afirmó, muchos van a entrar por ese camino. Luego Jesús habla de un segundo camino. Él dice que es un camino estrecho, angosto. Dice la Biblia, muchos lo van a intentar entrar allí, pero dice Jesús, pocos lo lograrán. Las estadísticas bíblicas de la salvación, dice la Escritura, que la mayoría se va a perder, y la minoría es la que se va a salvar. Ahora bien, ¿cuál es esta minoría de personas que van a ser salvos? Las estadísticas bíblicas enseñan que la mayoría va a ir al infierno y que la minoría va a ir al cielo. Ahora bien, usted puede decir, estoy en una iglesia cristiana, soy cristiano, creo en Dios, entonces debo ir camino al cielo. Eso en teoría tal vez pueda ser debatible. No todo el que está en una iglesia es cristiano. No todo el que dice creo en el Señor es salvo, sino el que ha nacido de nuevo. En este caso, quiero hablarle de Nicodemo, porque estos dos caminos hoy están en las congregaciones y algunos están equivocados. Creo que hay gente que están en las iglesias caminando por el camino amplio y espacioso. Creo que hay mucha gente en muchas congregaciones que creen estar entrando por el camino estrecho. Pero el camino estrecho es un camino de sacrificio. El camino estrecho es un camino para los esforzados. El camino de salvación no es un camino para los cómodos. El camino de salvación no es un camino para los que les gusta el confort, la tranquilidad, la comodidad. El camino estrecho es para los valientes. La palabra allí griega que aparece estrecho es la palabra tribulo, de donde viene la palabra tribulación. Es decir, que para entrar por ese camino hay que pasar por procesos muy difíciles. Y el camino no solamente es angosto, el camino no solamente es estrecho, el camino además es muy bajito. Una persona altiva, una persona prepotente por ahí no va a poder pasar, tiene que humillarse. Solo los humildes, solo los que se humillan, son los que se arrepienten, son los que evidencian una transformación genuina, van a pasar lo suficientemente humillados por ese camino. Pero una persona altiva, prepotente, orgullosa, que cree que no tiene que arrepentirse ni cambiar de nada, no va a poder pasar por ese camino. La idea griega del escrito camino estrecho se está refiriendo a una puerta que es tan cerrada, que es tan estrecha, que para que usted y yo podamos pasar por allí, tenemos que dejar la piel pegada allí. Es decir, que para pasar por allí, esa puerta es tan estrecha que lo va a raspar. Y usted puede decirme, bueno, pastor, ¿será que yo puedo pasar por allí porque yo estoy gordito? No, usted puede estar gordito de peso, de kilos, pero si usted está flaco de orgullo, porque está lleno de humildad, usted va a pasar por esa puerta. Sí, aquí le dije, no vengo a sacar aplausos. Los predicadores que quieren sacar aplausos son los que quieren engañarlos. Pero hay que predicar la verdad, porque el tiempo está corto y el Señor viene. Los tiempos bíblicos están cumpliendo y el mensaje a la iglesia no se le puede predicar con pañitos de agua tibia. Hay que predicar el mensaje tal cual lo haría el Señor.
Creo, dice la Escritura, cuando habla de los dos caminos, el camino que va a perdición y el camino que va a salvación. Inmediatamente después que Jesús habla de esos dos caminos, inmediatamente el Señor habla y dice: cuidaos de los falsos profetas, lobos disfrazados de oveja. ¿Por qué el Señor Jesús hace mención, después de hablar de los dos caminos, hace mención de falsos profetas y de lobos disfrazados de ovejas? Porque hay muchos predicadores que hoy van a disfrazar, a adornar, a hermosear el camino de perdición, y le van a poner un letrero que dice camino al cielo. Es el camino de la religiosidad. Por eso Jesús, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos llaman a Jesús Señor? Todo el mundo, pero no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Jesús especifica y dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el único que hizo la voluntad del Padre es Jesús. Y para que yo pueda hacer la voluntad del Padre, el Hijo de Dios debe gobernar mi vida. En el Génesis, cuando Dios hizo el Edén, la Biblia me dice o me enseña que Adán y Eva estaban allí y la presencia de Dios venía de visita, llegaba allí, hablaba con ellos y se retiraba. Luego veo a un hombre en la Biblia llamado Enoc, que dice la Biblia, Dios y Enoc caminaron juntos. Dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. Con Adán y con Eva, la presencia de Dios venía de visita. Pero con Enoc, dice la Biblia que Dios caminó con Enoc, se fue acercando. El Bautista le preguntó a Dios: ¿cómo voy a saber yo cuál es el Mesías? ¿Cómo voy a reconocer yo al Salvador? Le respondió Dios y le dijo: sobre quien tú veas que viene Espíritu Santo y se queda, habita en él, ese es el Mesías. Ya el Espíritu de Dios no viene de visita. El Espíritu de Dios no viene a acompañarte en una caminata en la vereda del lago. El Espíritu de Dios viene ahora a habitar en ti. Y habitar es gobernarte, habitar es dirigirte, habitar es que Él tiene el señorío. Si eso no está, entonces no hay salvación. Y tal persona, aunque esté en una iglesia, está creyendo que va al cielo y está en el camino ancho y espacioso, el que va a la perdición. Por eso es importante arrepentirse. ¿Despierto o dormido? Ahora sí entro en la prédica. Dice la Biblia que había un hombre llamado Nicodemo, un principal de la sinagoga. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal. Nicodemo era un hombre rico. Nicodemo era un hombre culto, letrado, lleno de títulos. Era un gobernante, era un hombre importante, un hombre orgulloso de su vida. Y es el orgullo la razón que a muchos les está impidiendo arrepentirse y reconocer que hay muchas cosas que cambiar. Yo sé que yo tengo cosas que cambiar. Tú sabes las cosas que en ti hay que cambiar. Todos sabemos aquí que no somos perfectos. Todos los que aquí estamos conscientes de que somos aún falibles, nos equivocamos, erramos el blanco. Sabemos entonces que aún hay cosas por las cuales hay que arrepentirse, y si todavía las estamos practicando es porque todavía no nos hemos arrepentido de estas cosas. Por eso es importante entender que sin arrepentimiento nadie es salvo. Sigue aquí. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren entrar por ese camino angosto de salvación? Esforzaos con todas sus fuerzas. Esfuércense para poder entrar. Porque creo que las minorías en cada congregación son las que se van a salvar. Es que a mucha gente en la iglesia hay que estarlos animando para que se congreguen. Una persona que es salvo no hay que decirle congrégate. Una persona que es salvo, si le dicen no te puedes congregar porque te metemos preso, dice, la persona salva va a decir: métanme preso, quítenme la vida, pero yo no voy a dejar de buscar de Dios. Es muy peligroso. Imagínense en los días de Daniel, que el rey dijo: nadie puede orar por tanto tiempo. Daniel dijo: no, a mí me pueden quitar la vida, pero yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Y hay gente en la iglesia que hay que animarlos para que oren. Hay gente que en la iglesia que hay que animarlos para que estudien la escritura. Se saben muchas canciones. Y decía alguien por allá evangelizando: es que me costó no meterme en la conversación. Estábamos en un lugar y había un cristiano aconsejando a un inconverso.
Y este cristiano, intentando ayudar al inconverso, le dijo, como dice la Escritura, cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Yo estoy escuchando y me la acerco y le digo al hermano, eso no dice la Biblia. No lo dice la Biblia, no. Lo dice una canción de Dani Ríos. Pero cuando no lees la Biblia, vas a decir muchas cosas que la Biblia dice que no dice. Usted ha escuchado a la gente que dice, como dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. ¿Ah? Cuídate que yo te cuidaré. La Biblia no dice eso. Pastor, como dice la Biblia, me han dicho a mí, pastores, Dios obra por sendas misteriosas. Busca el versículo porque está. ¿Cómo, pastor? Pero si toda la vida se ha dicho eso, no está. Búsquelo en la Biblia, no lo va a encontrar. Dios obra como Él quiere, ciertamente. Pero la Biblia no dice, dígame. No está. Entonces la gente ha dicho muchas cosas que la Biblia dice que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque no leen las Escrituras. Cuando estudiamos historia, vemos que en el siglo II, el periodo de la persecución a los creyentes, y creo que ciertamente, como decía un diácono de la iglesia que predicó hoy en la escuela dominical, decía el predicador esta mañana ya en la iglesia, el diablo ya no quiere perseguir a la iglesia porque sabe que mientras más la persigue, más se fortalece. Hoy él ha decidido más bien entretenerla, así le hace más daño. Es mejor entretener a la iglesia que perseguirla. Yo miraba al predicador, miré a mi esposa y le dije, está creciendo el muchacho. En el siglo II, los cristianos podían congregarse y había unas catacumbas. Entiéndase catacumbas como un cementerio. Los cementerios romanos eran catacumbas, túneles. Y usted entraba por ese túnel y habían fosas a ambos lados. Y así que los romanos le tenían miedo a las catacumbas. El velorio o el entierro llegaba hasta el frente de la catacumba. Luego eran los esclavos los que traían el cadáver y se metían en ese túnel con fosas llenos de cadáveres para meter los cuerpos. Ningún romano entraba en las catacumbas, así que el lugar más seguro para congregarse sin que el emperador te mande a matar eran las catacumbas. Nadie te iba a buscar ahí. Nadie te iba a buscar allí. Así que los cristianos que querían congregarse tenían que meterse en esas catacumbas y con alguna lamparita buscar algún libro de los que tenían en aquel momento. Eran pergaminos. Así que alguien podía decir, conseguí un libro del profeta Isaías. Vamos a estudiarlo en la catacumba. Ahí los guardaron. Por eso es que muchos escritos sagrados fueron encontrados en esas catacumbas. La iglesia de hoy tiene Biblias físicas, digitales, comentarios bíblicos. Para el que no quiera leer Biblia hablada y no quiere leer, esta iglesia tiene hoy todas las posibilidades de estudiar la palabra del Señor. Cuando digo esta iglesia me refiero a la iglesia de Cristo, no a la solamente. Esta generación no tiene excusa para decirle al Señor, es que no pude aprender. En aquellos tiempos en las catacumbas tal vez 2 o 3 personas tenían acceso a 1, 2 o 3 libros y eso era todo para ellos. Hoy tenemos los 66 libros sagrados en un solo compendio que llamamos Biblia. Y la gente sabe las series turcas, pero no la Biblia. Aló, se fue la cobertura. Vuelvan a reconectar el wifi y se me fueron. Sigue aquí. Iglesia, así se predica. Yo no vine a inflarte el ego a decirte, es que hay gente que te tiene envidia y no quiere que tú brilles. Yo no quiero que usted brille. Yo quiero que usted se arrepienta. Cada día se arrepienta delante de la presencia del Señor. Los tiempos de la catacumba son difíciles. Ahora hay que animar a la gente a que se congregue. No son salvos. Cuando yo tengo que invitar a alguien y decirle vamos, y de repente no hay salvación. La persona que ha nacido de nuevo necesita congregarse. Quiere hablar con sus hermanos en la fe. No para ver en qué se equivocan, sino para ver cuándo podemos conversar las Escrituras y seguir aprendiendo de la voluntad de Dios. Nicodemo era un hombre orgulloso que fue a hablar con Jesús. ¿Sabe qué hora fue el Señor? Nicodemo. Fue de noche. Pero no solamente de noche. Usted lee el libro original en griego, interlineal griego-español en Google y dice que fue a las 12 de la noche, a medianoche.
¿Por qué Nicodemo fue a buscar a Jesús a medianoche? Para que nadie lo viera. Es que podían decir, es discípulo de Cristo, qué rayón. Vamos a la iglesia. ¿Y a dónde? Una iglesia que está lejos. Bueno, para allá sí voy, porque nadie se dé cuenta por aquí que yo soy cristiano. Es que hay gente que se avergüenza de la fe. ¿Cómo me avergüenzo yo de alguien que dio su vida en la cruz por mí? ¿Cómo me avergüenzo yo de alguien cuya barba se la arrancaron? No con una afeitadora o con una maquinita. La barba de Cristo fue mesada, dice la Biblia. Se la arrancaron de jalón, su piel se vino. Sus espaldas fueron masacradas con látigo, pero no era un látigo de un simple cuero. En la punta del látigo había un garfio de 3 puntas, que cuando pegaba esos 3 garfios penetraban la piel, y cuando alaban se venían pedazos de carne ensangrentadas. Ese fue el sufrimiento de Jesús. ¿Cómo yo me avergüenzo de alguien así? No queremos avergonzarnos de Él. Queremos vivir para Él. Queremos servirle. Queremos ser transformados por Él cada día. Nicodemo tenía un vacío. Él sabía que era un maestro de Israel. Él era un hombre con gran conocimiento de las Escrituras, pero Nicodemo tenía necesidad de encontrarse con Jesús. En este hombre hay algo especial, decía Nicodemo. Yo necesito acercarme a Él. Pero si me ven a pleno día en el templo, no lo puedo hacer. Si me acerco en el templo, todo el mundo me va a ver. Me van a criticar. Qué cruz tan liviana, que yo no vaya a la iglesia para que no me vayan a criticar o para que no se vayan a burlar de mí. Jamás nos avergonzaremos de alguien que nos amó a tal punto de dar su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo dijo, yo quiero ir, pero ¿en qué horario? Es que este hombre es de Dios, hace señales. Este Jesús hace milagros, transforma vidas. Tiene algo que todavía no comprendemos. Este hombre es de Dios. Nicodemo sabía que Jesús era de Dios. Pero ¿cómo hago para acercarme a ese hombre que yo sé que es de Dios sin que me critiquen, sin exponerme? Es que hay gente que de Jesús quieren los beneficios, pero no arrepentirse. Hay gente que de Dios quiere bendiciones, pero no ser transformados por Él. Hay gente que de Dios quiere muchas cosas, pero se avergüenzan de Él. Nicodemo fue de noche, a las 12 de la noche, a medianoche, para hablar con Jesús, porque tenía necesidad de Jesús. Pero Nicodemo estaba muy orgulloso de la vida que llevaba. Y les comenté que cuando yo estaba muchacho, hace poco, de eso no tiene mucho tiempo. Cuando yo era un muchacho, recuerdo que gente decía, tú que estás en la droga, ven a Cristo. Tú que estás en el alcohol, ven a Cristo. Yo decía, ayudo a mi papá en el trabajo, en su negocio. Soy un excelente estudiante. Era selección de voleibol de mi municipio y me iba al polideportivo a practicar con la selección Zulia. Obedecía a mis padres en todo. 25 años tenía cuando me casé. Y para salir a cualquier parte, yo le pedía permiso a mi papá. Y con 25 años, a veces me llegó a decir que no. Pero siempre lo honré. Así que cuando yo escuchaba, tú que estás en la droga, yo decía, entonces yo no necesito a Cristo, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque yo no estoy en drogas, no estoy en el alcohol, yo no estoy en la indigencia. Y es que creemos que solo necesitan a Dios. El indigente que está en la calle o el brujo. Todos los que estamos en este lugar necesitamos a Dios todos los días. No hay nadie que pueda decir, ya yo no necesito a Dios. Siempre lo necesitamos. Así que la presencia de Dios vino a mi vida. A través de unos sueños Dios me llamó. Y yo reconocí que a pesar de que yo creía que llevaba una vida intachable, era pecador.
Nicodemo creía que no era pecador. Vino a medianoche para hablar con el Señor. Y cuando vino a hablar con el Señor a medianoche, Nicodemo llegó con palabras muy amables, muy cariñosas. Y es que creemos que sin reconocer mis pecados me puedo acercar a Dios con palabras muy cariñosas, y con eso puedo engañar a Dios. Nicodemo se acercó a Jesús a medianoche. Él sabía que se estaba avergonzando de él. Él sabía que no quería que lo vincularan con él. Sin embargo, se acercó a él a medianoche y le dijo: Maestro, sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no está con él. Y él habló en plural, es decir, que él había hablado con sus colegas fariseos y entre ellos habían hablado. Y tal vez Nicodemo les había dicho: sin duda, este hombre tiene que venir de Dios. Pero aunque venía de Dios, no querían ser relacionados con ese hombre de Dios. Aunque venía de Dios, no querían ir y aprender de ese gran hombre de Dios por una sola cosa: orgullo, pecado. Sigue aquí. ¿No se le ha ido el wifi? Maestro, le dijo, ¿qué debo hacer? Sabemos que vienes de Dios, perdón. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no fue amable con él. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Ya va. Vengo cariñosamente a ti. Sí, a las 12 de la noche. Visíteme a las 12 de la noche. Adolfo y Edison lo han hecho. Y Anthony. ¿Dónde está Anthony? Se han aparecido 11:30 por allá. A Cuatro Bocas, lejísimo. Era muy tarde. Pero dijo: maestro, tú vienes de Dios. Jesús le estaba diciendo: no me vengas con halagos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Porque Jesús no fue cariñoso. Imagínense que venga una persona aquí, un teólogo, rico, intachable, irreprensible, famoso, un gran maestro de las escrituras. Y viene para acá, para la iglesia, y dice: yo quiero ser miembro de esta iglesia. Haz una oración y ya. Jesús no lo hubiese dicho así. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y él dijo: ¿acaso yo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? No era que no estaba entendiendo simplemente, era que no estaba creyendo. Y el que no cree, el que no tiene fe, no puede entender las cosas espirituales. Las cosas terrenales se entienden terrenalmente, pero lo espiritual acomoda lo terrenal, y lo espiritual, porque las cosas espirituales dice la Biblia que han de entenderse espiritualmente. Una persona que no tiene fe no puede entender el lenguaje del cielo. Nicodemo no lo podía entender porque no tenía fe. Pero él era conocedor de las escrituras. Los fariseos sabían cuál era la doctrina de la regeneración, la doctrina del nuevo nacimiento y la doctrina de la renovación en el espíritu. Voy a meter en aguas hondas en esto. Pero hoy vamos a explicar qué es una persona salva según la Biblia. Es que estamos llamando salvo a mucha gente que no es. Dice la Biblia en Ezequiel 36:25: los lavaré con agua pura. Y eso era la doctrina de la regeneración. Nicodemo la sabía. Luego dice: pondré un corazón nuevo en vosotros. Quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Eso se llama nuevo nacimiento. Y pondré mi espíritu en vosotros y grabaré en vuestros corazones mis estatutos y mis mandamientos. Eso se llama renovación en el espíritu. Hablo en clave. Hay menores de edad. ¿Cuál es el proceso biológico, humano, natural para un nacimiento? Aquí tengo a Sabi. Sabi y yo estudiamos juntos biología en la Universidad del Zulia. Primero tiene
que haber el momento, la noche, para engendrar a esa criatura. Papi y mami tuvieron una visita cariñosa y a través de 2 células, que en biología lo llamamos gametos, óvulo, espermatozoide, se fecundó, se hizo un embrión y eso se llama engendrar. Pero no ha nacido todavía, solo ha sido engendrada la criatura. Voy a explicarle lo que Nicodemo no pudo entender. El niño crece por 9 meses y de un momento inesperado vienen las contracciones y el niño nace, primer nacimiento. Pero cuando el niño nació, luego al periodo de 2 años comienza a hablar, en 1 año comienza a caminar, a crecer. Jesús le está diciendo a Nicodemo, ese mismo proceso, Nicodemo, pero espiritualmente hablando. Primero tienes que ser engendrado. Regeneración en griego significa reengendrar, volver a engendrar. Pero ya no es papi el que viene a engendrarme con mami. Ahora es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla de vida que viene a ti. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír. Cuando tu oído se expone a la palabra de Dios, esa palabra que llega va a pagar un peaje en tu corazón. Va a dejar algo ahí. Cuando tú escuchas la palabra, en un sentido espiritual, quedas como embarazado de la fe. Tiene que llegar la palabra de Dios a tu vida para que seas reengendrado o regenerado. Por eso usted lee en Tito 3:5 que fuimos salvos por la regeneración y la renovación del Espíritu. Y uno dice, ¿cómo se come eso? Hay que explicarlo. La palabra llega a tu vida. Y cuando llega a tu vida produce fe. Ese es el embrión espiritual. Pero cuando la palabra de fe llega a tu vida, entonces te arrepientes y naces de nuevo. Y cuando has nacido de nuevo, luego comienzas a aprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va diciendo lo que está bien de lo que está mal. Y está siendo renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Aló? ¿Qué es una persona salva? Es una persona que se expuso al mensaje del evangelio y tuvo fe. Y esa fe lo llevó al nuevo nacimiento, que es el arrepentimiento de pecados. Y es una nueva persona. Por eso decía en estos días, Dios no te mandó a mejorar. Dios te mandó a ser transformado. Pastor, pero que usted no sabe, yo he mejorado. Mejoría no es salvación. Transformación, vida nueva, evidencia una salvación. Sigue aquí. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto, Señor? Pero yo vengo con amabilidad a decirte que tú eres y vienes de parte de Dios. Jesús diciéndole, no pierdas tu tiempo conmigo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que exponerte a palabra. Tienes que arrepentirte. Tienes que comenzar una nueva vida. Pero como un hombre que se consideraba salvo, intachable, erudito de las escrituras, famoso en todo Israel, maestro de Israel lo llamó a Jesús. ¿Se podía avergonzar de su vida? Sí. Tenía que arrepentirse, pero el orgullo se lo impedía. Pastor, es que yo soy médico, es que yo soy abogado, es que soy ingeniero. Los títulos no te llevan al cielo. Pastor, yo soy empresario, el negocio no te lleva al cielo. O nos arrepentimos o no hay salvación. O nos arrepentimos o no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ni los títulos, ni los negocios, ni el dinero, ni las amistades, ni las influencias. Eso no te lleva al cielo. Dice la Biblia entonces que le dijo, ¿acaso yo puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Y le dijo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino del Señor. No se refiere a los bautizos. Agua, allí es la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por mi palabra.
os lavaré con agua pura, dice Ezequiel. Entonces te daré un nuevo corazón. Primero te lavaré con agua pura, primero te lavaré con mi palabra, luego te voy a dar un nuevo corazón cuando te arrepientas. Y pondré mi espíritu y mi palabra te gobernará. Diga conmigo entonces, regeneración, nuevo nacimiento, renovación del espíritu. Eso es alguien salvo. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Tiene el versículo a mano. El 3 dice, Jesús le dijo, de cierto, es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer, dice él, de nuevo. ¿Cómo hay que nacer? Porque ya naciste una vez. Unos nacieron en el 2016, otros en el 2010, otros en el 1940. Pero Jesús dijo, ese fue el primer nacimiento, el biológico. Tienes que ahora nacer en lo espiritual para tener vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, una mejor criatura es, dice, no dice que es una mejor criatura, nueva criatura. No es que mejoró, es que es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas. Algunos están en el sofá del pasado, cómodos con su pasado. Cuando me arrepiento, mi pasado es un trampolín que me lleva al frente. Para comenzar a llegar allá, tengo que decidir no quedarme donde estoy. Repito, para llegar a donde quiero llegar, debo decidir no quedarme donde estoy. Si no, nunca voy a llegar allá. Hay que nacer de nuevo. Hay que comenzar de nuevo. Tiene que ser una nueva vida. Tienen que ser nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, un nuevo matrimonio, un nuevo hogar, un nuevo liderazgo. Eso evidencia que Cristo está habitando, que Cristo está gobernando. Eso evidencia que la persona realmente tuvo una fe genuina, que realmente tuvo un arrepentimiento genuino y que su mente está siendo renovada genuinamente por la palabra y está apasionado por Cristo Jesús. Sigue aquí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, de la palabra y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, el nacimiento comienza cuando la palabra llega y termina cuando el espíritu te gobierna. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿De quién nació usted? De su papá y de su mamá. Y es carne porque nació de Pedro y de María. Pero el que nace de la palabra y del espíritu es hijo de la palabra. Es hijo del espíritu. Si te pregunto quién es tu papá, quién es tu mamá, tú me vas a dar esa información porque lo que nació de la carne, carne es. Pero cuando naces del espíritu, espíritu eres. Sigue aquí. Y dice Jesús, no te maravilles que te diga que te es necesario nacer de nuevo, porque te asombra si tú conoces Ezequiel 36. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te maravillas? Porque te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo. El viento, Nicodemo, el viento, Lec, sopla de donde quiere. ¿Cuántos ven el viento? ¿Cuántos lo ven? Nadie puede ver el viento, es invisible. ¿Quién puede ver al Espíritu de Dios? Nadie. Pero usted siente el viento. Usted oye el viento. No lo veo, pero su efecto se percibe. Así es el que nace de nuevo. Usted no ve al Espíritu,
Pero los cambios que el Espíritu hace en su vida evidencian que el Espíritu llegó a su vida. Yo no veo el viento, pero lo siento, oigo el sonido. ¿Controlo yo el viento? ¿O el viento hace lo que él quiere? Hace lo que quiere. Dice, así es el que nace del Espíritu. ¿Cuándo usted decidió cuándo iba a nacer? Obviamente si es cesárea, el médico, el papi y mami lo decidieron. Es un parto natural. El nene no decidió cuándo. Mami no decidió cuándo. Si yo te pregunto, ¿cuándo naciste? X fecha. Y en el espíritu, ¿cuándo naciste espiritualmente? Así como tú decidiste el primer nacimiento, tampoco decidiste el segundo nacimiento. Te expusiste a la palabra de Dios. Y el embrión de la fe llegó a tu alma. Y eso comenzó a crecer en ti. Y hay un momento en que no aguantaste más eso. Y dijiste, Señor, me arrepiento. Naciste de nuevo. Y cuando naciste de nuevo, no quieres volver a pecar porque te arrepentiste. Y comienzas a agarrar las escrituras y comienzas a estudiarlas. Para renovar tu mente. Para no ofender al Dios que te hizo nacer de nuevo. Nicodemo, no lo entiendes. Esto es como el viento. Tú no lo ves, pero su efecto lo notas. El que nace en el Espíritu no ve el Espíritu, pero que el Espíritu hace en su vida se ve. Lo sientes, oyes el sonido, sigue aquí. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Seguía sin creer y sin entender. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El mucho conocimiento no me salva. Los talentos no me salvan. Arrepentirme me salva. Eres un maestro de Israel, pero tú no entiendes. Tienes mucho conocimiento, pero no tienes fe. Y tu orgullo te impide arrepentirte. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y no recibes nuestro testimonio. Nicodemo, llegaste aquí diciéndome, eres maestro, vienes de parte de Dios. De lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. Tú no recibes mi mensaje. No te engañes. Pero mucha gente hoy se está olvidando del pecado que puede estar en tu vida. Y se está olvidando de esto y solo que están diciendo es, Dios quiere cumplir tus sueños. Dios quiere que seas exitoso. Hay un plan maravilloso de Dios para tu vida. No estoy diciendo que sea una mentira, pero es una verdad a medias. No hay plan maravilloso sin arrepentimiento. No hay plan maravilloso sin transformación. Sin cambio no hay plan maravilloso. Pero venga Cristo, porque hay un plan maravilloso. Me escribió alguien por ahí y me dijo, pastor, tengo un familiar, tiene un cáncer, un linfoma no Hodgkins. Dios lo sanó a usted de cáncer. Yo quiero que usted vaya y ore por él para que sea sanado. Yo le dije, vamos a ir. Vamos a ir hasta allá. Sí, yo quisiera que él fuera sanado. Yo le dije, no le quieras resolver el problema temporal. Primero hay que predicarle para quitarle el peor de los problemas que tiene. Se llama pecado. Si no va para el infierno y eso es un problema eterno. Hay que predicarle para que se arrepienta y el problema eterno sea quitado. Luego oramos por si Dios quiera que el problema temporal sea quitado. Pero si el problema temporal no es quitado y tampoco el eterno, la cosa es complicada. Ahora, si el problema eterno es quitado, la culpa, el pecado, si el problema temporal, que es la enfermedad, no se quita y parte y muere, se salva.
¿Qué es lo más importante entonces sanar? ¿El pecado o el cáncer? Pero le estamos diciendo al enfermo con cáncer: ve a la iglesia para que Dios te sane. Primero predíquele del pecado que está en su vida, porque ese es el problema eterno. Y luego predíquele del cáncer, porque ese es el problema temporal. Queremos resolver los problemas temporales y dejar el peor de los problemas, el eterno. Jesús no hizo eso con Nicodemo, sino que le habló del problema eterno. Con la mujer samaritana fue lo mismo. Señor, dame de esa agua que me estás ofreciendo. Ya va. No te voy a dar del agua si primero no reconoces tu pecado. Ve y busca a tu marido. No tengo marido, dijo ella. ¿Cierto? Has tenido 5. Y el que tienes ahorita no es tuyo, es de otra. Me parece que eres profeta. Quedó fría la samaritana. ¿Por qué? Si él está diciendo al Señor Jesús a samaritana, él le dijo: dame de beber. Y usted sabe que como judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Aquí no hay judíos y samaritanos, ¿verdad? Aquí todos se hablan. Todos se hablan. A veces hay alguien que yo no ruedo mucho y a ese no le voy a ir a predicar. ¿Por qué? Judíos y samaritanos en la iglesia. A una amiga mía yo le di un ejemplo y le dije: a esa mujer con la que tu esposo te falló, tienes que ir a darle agua de vida. Ir a predicarle. Ya va, pastor. Yo le predico al que sea, pero ese que se vaya al infierno. No. Si yo no le puedo predicar a alguien que me hizo daño, yo también estoy perdido. Perdido en el odio. Perdido en el rencor. Pero ella le dijo: ¿cómo tú me pides agua a mí? Y el hombre, Jesús la miró y le dijo: mujer, si tú supieras el don de Dios, el regalo, ¿y quién te está hablando? Tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua que salta para vida eterna. Señor, porque tú no tienes un envase para sacar el agua. No es ese pozo. La fuente soy yo. El que beba, mujer, de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed nunca. Dame de esa agua, le dijo. Sin arrepentimiento no tiene salvación. Ve y busca a tu marido. ¿Por qué le preguntó por el marido? Para mostrarle su pecado. Apocalipsis 22 dice: venid y bebed gratuitamente del agua de la vida. El agua de vida es gratuita, pero no es barata. No confundamos gratuito con barato. Es gratuita porque Cristo la ofrece, pero Él pagó un alto costo, su vida. Cuando decimos a las personas: tranquilo, Dios te entiende. Él sabe que tú eres débil y que necesitas 3 mujeres, pero Él te ama. Eso es gracia barata, eso no es salvación. ¿Aló? Dios te comprende. Es que Dios sabe que tú tienes debilidad con el licor. Eso no es salvación. Pastor, pero es que yo he mejorado mucho, ya no me fumo las 2 cajas de cigarros, solamente 2 cigarritos. Eso no es salvación, eso es gracia barata. Venid y bebed gratuitamente. Por eso es que la salvación es gratis y es costosa. Es gratis porque yo no hice nada para ganarla, pero es costosa porque tengo que renunciar a muchas cosas para mantenerla en mí. Usted dirá: el pastor Manuel cambió su estilo de predicar últimamente. Es que hubo una palabra de Dios a mi vida. Yo en mi municipio, yo doy clases a los pastores en mi municipio. Y hubo un momento que tuve una angustia en mi corazón y hablé con los pastores y les decía en la clase: tengan cuidado, porque Hebreos dice que vamos a rendir cuenta. Dejen, le dije, de estar suavizando el concepto de salvación. Volvámonos a las escrituras y digámosle a la gente la verdad. Si no hay arrepentimiento de pecado, nadie es salvo.
Cuando terminé la clase, preguntas. Y dijo, una persona levantó su mano y dijo, estoy dudando de mi salvación. Son gente que predica, ministros de la palabra, que fueron sinceros para decir, estoy dudando de mi salvación. Y dije, hay que predicar como hay que predicar. Las verdaderas predicaciones no sacan aplausos. No había multitudes sacando aplausos porque Jesús decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. No habían aplausos cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos. No había aplausos. ¿Cómo era la iglesia de Juan el Bautista? A pleno sol. ¿Cómo eran las sillas de la iglesia de Juan el Bautista? Las piedras del río Jordán. ¿Qué cómo estamos ahorita? ¿Cuánto nos falta para ser discípulos como los que buscó Jesús? Si no nos arrepentimos, no hay salvación. Predíquele a la samaritana, a esa que te hizo daño, al patrón ese que te despidió, vaya y predíquele. Pero es que me despidió, vaya y predíquele. No, yo le predico al que sea, pero ese no, que se pierda. Vaya y predíquele. Si usted no le quiere predicar, usted tampoco tiene salvación. Porque el que odia no es salvo. Si usted hay alguien que usted lo mastica pero no lo traga, usted tiene que arrepentirse también. Usted sabe, yo sé de lo que tenemos que arrepentirnos. Todos los que estamos aquí sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. ¿Aló? ¿Decimos amén o ay? ¿Amén con gozo o ay? Duele. ¿Amén o ay? Amén ay. Ay, ay, ay. Ya estoy terminando. Si te he dicho cosas terrenales, Nicodemo, y no creéis, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? Te hablé en un lenguaje terrenal para que entendieras que tienes que comenzar una nueva vida. Deja todo lo que tengas que dejar. Pedro dijo, hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. Vale la pena. Vale la pena dejar todo por Cristo. Vale la pena dejar todo por seguir a un Jesús que dio su vida y dio todo para que yo diera todo por Él. Él dio todo por mí, yo doy todo por Él. Si eso no es así, yo no he conocido a Dios y no soy salvo. Pero hay corazones mundanos en la iglesia. Y no estoy refiriendo al que está en la discoteca. Me estoy refiriendo al que no atiende la obra de Dios porque tiene muchos asuntos que atender de este mundo, pero no los de Dios. Pastor, yo trabajo de lunes a sábado. El domingo es el único día libre que tengo para descansar y verme una peliculita. Entonces, ¿qué tiempo sacrificas? ¿El de congregarte? Nutres y aprovechas el tiempo de trabajar, pero no el de buscar de Dios. ¿Qué te dan en el trabajo? Dinero. ¿Y ese dinero cuánto tiempo te dura? ¿Ah? Lo que dura la transferencia. ¿Y qué recibes en la iglesia? Palabra de vida. ¿Y eso te dura? ¿En dónde tenemos que estar siempre? En la iglesia. No tenemos que decirle a alguien, mire, vaya a la iglesia. Se murió. Él se congregó. Hace como 15 años visitó la iglesia. Seguramente se salvó. Se perdió. Es que todo el mundo cuando se muere se vuelve buena gente. Hasta las suegras se vuelven buena gente cuando se mueren. Cuando estaban vivas no las soportabas. Y le preguntabas a tu esposa, viene hoy de visita la suegra. Yo hoy almorcé con la mía. Y le dice que si vieres cosas mortíferas nadie te dará daño. Hay gente que llegó a la iglesia una vez
2 veces. Estuvo un tiempo en la iglesia, murió. Pero no, que le gustaban las alabanzas, se salvó, no se salvó. No simplifique el concepto de salvación, es difícil. Jesús dijo, muchos lo van a intentar. ¿Cuántos lo van a intentar? Muchos. Pero muy pocos lo van a lograr. Así que de un tiempito para acá dije, voy a endurecer el mensaje. Y voy a hacerlo tal cual lo predicó el Señor. Total, yo no busco invitaciones. Llegan solitas. Pero creo que si Juan el Bautista estuviera vivo, muy pocas iglesias lo invitaran. ¿Y quién va a invitar a ese tipo? Si lo único que predica es arrepiéntanse. ¿Y quién predica, quién invita a ese Jesús? Si lo que dice es arrepiéntanse, pecadores, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién invita a Pedro? ¿Y cuál es la predicación de Pedro? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero si comienzo a predicarte, yo estuve en España, estuve en Alemania, estuve en Australia, ¿y a mí qué me interesa eso? ¿De qué le sirve a la iglesia que yo le diga a usted por qué país yo he predicado? Hablan 40 minutos de él y 5 de Cristo. Y los llaman predicadores. ¡Qué vergüenza! No son predicadores. ¿En qué te ayuda que yo te profetice y te diga, predicarás por todo Estados Unidos, Europa, Australia? ¿Construyo a Cristo diciéndole eso? No. Si fuera por eso, Valentina Quintero, la de Bitácora, fuera salva. Porque esa sí viajó. Estamos entreteniendo. Se están escuchando predicaciones que lo que hacen es entretener a la gente y nos están quitando el aguijón que el diablo ha puesto. Se llama pecado. Y hay que arrepentirse. Y ojo, no le vaya a aplicar el mensaje a fulano de tal. Si estuviera el hermano tal, esa predica era para él y es para usted. Y otro más saturrón podrá decir, mi hermano, estoy de acuerdo con la prédica del pastor Manuel, solo que hay que predicar porque aquí en la iglesia hay mucho desorden. Y él, el que se expresó así, está peor de lo que va a criticar. Porque el que está libre de pecado no puede tirar piedras. Ya estoy terminando, créanmelo. Esa mujer que estaba allí en el piso y estos hombres dispuestos a tirarle piedras. La ley dice que tenían que morir los 2 que adulteraron, pero solo trajeron a ella. El otro tal vez estaba entre ellos. Jesús dijo, el que de ustedes nunca haya pecado, tire la piedra. ¿Quién aquí nunca ha pecado? ¿Quién aquí puede decir, pastor, yo no he pecado? Solo los que no pecaron pueden tirar piedras a otros. ¿Y por qué hay gente tirando piedras a unos contra otros? Aquel, es una vida desordenada. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos. Manuel Fuenmayor se tiene que arrepentir cada día. Yo sé lo que tengo que cambiar en mí. Y ella también. Vive conmigo. Está diciendo internamente que se arrepienta, Señor. Que cambie el carácter. Hoy me lo dijo. A ese carácter tuyo. Todos tenemos que ser trabajados en algo. Colóquese de pie. No va a salir hoy aquí usted diciendo qué bonita estuvo la prédica. Dios tiene cosas grandes para mí. No me interesa eso. Pero me conformo con que salga diciendo, sí, Señor, yo sé cuáles son mis fallas y mis pecados. Y debo arrepentirme
y esforzarme por soltar los pecados y poder terminar de entrar por la puerta angosta. Ninguno aquí ha pasado por la puerta, estamos esforzándonos por entrar. Pero mientras estemos en esta tierra, estamos allí, esforzándonos por pasar por la puerta. ¿Por qué nos estamos esforzando? Porque todavía hay cuero que dejar pegado ahí. Todavía hay tribulación que vivir. Esfuérzate, no te rindas. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y váyase acostumbrando, porque el pastor David me va a estar trayendo muy seguido. Igual que el pastor Daniel. De hecho, estamos predicando Fred, Eric, Daniel y yo. Y aún cuando ya David retorne, va a estar predicando David, Fred, Eric, Daniel y yo, rotándonos. Así que voy a estar aquí viniendo muy seguido. Y el mensaje voy a seguir predicando es lo mismo, arrepentidos. Porque no hay mensaje que le bendiga más de mi parte que le predique eso. Los hombres saben cuáles son las fallas que tienen en su hogar. Las mujeres saben cuáles son las fallas que tienen en su hogar. Arrepiéntanse. Ya no jueguen con la salvación. Arrepiéntanse y alcancen la vida eterna. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. Y yo espero estar hablando con valientes. Gente que está dispuesto a abandonar todo pecado por amor a Cristo, arrepintiéndose cada día. Amén. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo vengo a ti y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis faltas.